Listo, chicos. Nos arrancamos, pues el día de hoy tenemos que ver otro tema. La sección de productos derivados que vimos la clase pasada, que era la mitigación de riesgos, de impactos financieros por operar con activos diferentes a la moneda en la que operas, y que tienen pues una revalorización de mercado constante. Lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Lo importante que se deben de quedar con la clase pasada es que ustedes tengan las herramientas para hacer el diagnóstico de la exposición cambiaria que tienen, ¿vale? Para completar ese diagnóstico y tener todos los impactos financieros presentes, los impactos financieros de la revalorización de sus cuentas, pues nos trae aquí el tema de la traducción de estados financieros. ¿A qué me refiero con la traducción de estados financieros? Ustedes me dirán, a ver si no es común esto. Imagínense que tenemos empresas en México, en Cancún, las cuales pues su sede corporativa, su sede donde están los socios, pues no está en México o en Cancún. Llámese hoteles en España, corporativos en Miami. Y entonces, dicho esto, imagínense que pues yo soy un socio accionista que vive en Miami. Vamos a ver un ejemplo en dólares para que sea lo más fácil para ustedes asimilar. Imagínense que soy un accionista en Miami y ustedes están operando en Cancún. Entonces, ¿en qué moneda va a estar su operación y su contabilidad? En pesos, Ok, y yo que soy su inversionista, ¿en qué moneda les voy a pedir que me muestren los reportes financieros? en dólares. ¿Vale? Entonces, de aquí ya nace un concepto de moneda de reporte y moneda de operación. ¿Vale? Entonces, ustedes tienen que tener presentes cómo se tiene que hacer la traducción. A grandes rasgos, lo más probable es que ustedes no vayan a hacer las traducciones financieras. Lo va a hacer un experto en su equipo o se van a apoyar de un despacho externo que se los va a hacer, pero van a tener impactos financieros de esa traducción. Oye, y ese impacto financiero, pues es nada más de traducción. No, también lo tienes que administrar. Es muy relevante, eh, porque al final, cuando tú rindas cuentas hacia un inversionista, pues va a tener su grado de importancia, ¿vale? No queremos que pues, los agarren desprevenidos. Oye, que nada más es por la traducción. No, sí es un impacto financiero y sí se debe de administrar. Ahorita vamos a ver de dónde sale ese impacto financiero y qué es lo que tienen que administrar. Con eso ya concluiría esta primera etapa para ustedes como estudiantes de entender los riesgos del manejo de activos que se revalorizan constantemente en sus balances y impactos, por ejemplo, por la traducción de monedas. Ya lo que viene vendrán temas de consolidación, qué impactos van a tener por un proceso de consolidación. Y por último, ya que sabemos todos los riesgos, todos los impactos que pueden tener en su empresa, pues las herramientas, el set de herramientas que tenemos para poder hacer frente, mitigar riesgos, eh, de una manera, pues con un enfoque proactivo más que reactivo, ¿no? Oye, ya, pues ya troné la empresa, ¿ahora qué hago? Más bien es cómo desde antes podemos tomar medidas concretas sobre el manejo de dólares, diferentes divisas, criptomonedas, commodities, etcétera, el manejo de las traducciones de estados financieros, el manejo de la consolidación financiera y por ende, pues todo el set de herramientas que nosotros tenemos.
Dicho esto, para ponerlos en contexto, entonces volvamos a un caso ya más concreto. ¿Qué es el tema de la traducción financiera? Pues es pasar, imagínense, la consolidación es pasar todos los estados financieros a una sola empresa, no en un solo estado financiero. El tema ahora es ese estado financiero, pues que seguramente está en pesos, ¿cómo lo vamos a traducir a una moneda diferente y qué impactos financieros tiene para mi empresa? Oye, pero pues no nos conviene nada más dividirlo todo entre el tipo de cambio del día de hoy y ya. Imagínense, si nos pusiéramos a pensar en eso, ¿qué estaría pasando, por ejemplo, con las utilidades retenidas de años anteriores que tú ya reportaste? O sea, yo ya te dije, te debo $1 millón en dividendos. Cuando tú vuelvas a reportar, si cambia el tipo de cambio, ¿ahora qué le vas a decir al inversionista? Ahora te debo más o menos, dependiendo de cómo se haya movido la moneda, ¿no? Entonces me vas a estar cambiando las cifras de lo que dices que tú me debías de dividendos, ¿vale? Luego tenemos el caso de los activos fijos. Por ejemplo, imagínense que yo les había dicho que tengo un edificio que salió en $1 millón. ¿Qué pasaría si yo ese edificio lo estoy revalorizando constantemente al tipo de cambio del día de hoy? Pues ese edificio ya no va a valer $1 millón, dependiendo de cómo se haya movido la moneda, más o menos. Y no solo eso es lo crítico, pues imagínate que le estás moviendo el valor original a una tabla de depreciación, donde estás constantemente moviendo el valor original a un cálculo de depreciación, ¿no? La depreciación, ¿cómo se calcula? Vida útil que calculamos del activo y sacamos una depreciación mensual, ¿no? Oye, pero pues si le estás moviendo el valor original, pues el gasto de depreciación o lo tendrías que estar constantemente cambiando o simplemente cuando llegue el periodo de 20 años de depreciación del edificio no va a llegar a ceros. O te vas a exceder en el gasto de depreciación o te va a faltar gasto de depreciación. Ahí como que se empieza a complicar las cosas, ¿no? Luego, en mis operaciones, yo vendo el día 1, 2, 3, 4, 5 del mes. Oye, son ventas en dólares. ¿A cuánto vas a registrar la venta? Pues a cuando se haga, ¿no? O sea, el tipo de cambio en el que se haga la venta. Ok, la venta del día 1, 2, 3, 4. Ok, si me vas a reportar a mí, inversionista, las ventas de todo el mes, de todo febrero, ¿a qué tipo de cambio me las vas a reportar? Yo creo que, bueno, no sé si sea la verdad o no sé si funcione, pero si fuera de todo el mes, yo creo que vería el tipo de cambio el primer día o la primera venta, el tipo de cambio en la última y sacaría como el promedio, porque pues todas las otras ventas estuvieron Ya fluctuando, está, ¿no? tú lo Así, dijiste, así, bueno, yo se lo haría. tú lo dijiste. Se utiliza un promedio. Oye, que el promedio es lo más exacto. No, la realidad es que no. Es una estimación. ¿Por qué? Porque imagínate que todas las ventas las hiciste los primeros 5 días del mes. Entonces, la realidad es que algo más acertado sería una ponderación, ¿Cuál es la pero diferencia? que le asignarías una ponderación. Si el 100% de tus ventas fue durante esos 5 días, le das la ponderación al tipo de cambio de esos 5 días. Eso es un ponderado. No nos hagamos bolas, la realidad es que nadie lo hace. El único riesgo es ese, se los menciono para que tengan presente ese riesgo.
Lo que se utiliza es el promedio de tipo de cambio de todo el mes, nada más. Oye, ¿por qué es relevante? Porque vuelvo al tema. Imagínate que todas las ventas ahora las haces solo al final del mes. Imagínate que el tipo de cambio al inicio estaba en 17 y después se fue a 19 por X circunstancias. El tipo de cambio promedio sería bastante injusto, porque tu tipo de cambio real está más ponderado hacia el 19. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, por la distribución de las ventas. Exactamente. No viene a ver, se los menciono porque es un riesgo, lo hay que tenerlo presente. De repente se te disparan los tipos de cambio, hay que analizarlo. Aguas. ¿Por qué? Porque van a tener un impacto. Pero si el tipo de cambio es constante, ni se preocupen, ni se preocupen, simplemente un tipo de cambio promedio y listo. Dicho esto, vámonos al ejercicio. Oye, profe, es que no voy a tener, no, yo no voy a hacer traducciones de estados financieros. No importa, no vas a hacer el CFO, pero vas a tener un impacto financiero de esto. Lo tienes que administrar como administrador de una empresa, como gerente de una empresa, ¿vale? Entonces, aquí acabamos de hablar, y chéquense, tenemos impactos financieros realizados y no realizados, ¿no? Evaluaciones de mercado. Y tenemos el CTA. Ya después se los mostraré yo en los estados financieros. Van a ver que todas las empresas que cotizan en bolsas van a tener un apartado en su estado de resultados, en una sección del estado de resultados que se llama Other Comprehensive Income. Todos tienen su Currency Translation Adjustment y que sí es un impacto financiero, ¿vale? Entonces, aquí viene lo que les comentaba, tenemos que la moneda funcional es pesos y tenemos que la moneda de reporte es dólares. Entonces, vamos a manejar tres tipos de cambio y vamos a hacer una clasificación de cuentas. Vamos a tener tres tipos de cambio, ¿vale? Y ustedes me tienen que decir, lo importante de este ejercicio es la clasificación de las cuentas para saber qué tipo de cambio vamos a utilizar y por ende cómo vamos a hacer la traducción. Ejemplo, bancos. Tengan esto en mente. Yo quiero reportar lo más cercano a la realidad, lo más cercano al valor de mercado. Pero obviamente para cuentas como las que hablamos del capital, o sea, yo te dije que te debo $4,000 de retained earnings. Estaría muy feo que yo constantemente le esté cambiando esas retained earnings, ¿no? Porque ya tiene el número en mente de, esta empresa me debe $4,000. Eso siempre lo vas a ver en el balance general con este método que vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se llama tipo de cambio histórico. Vamos a utilizar el tipo de cambio histórico, Historic Exchange Rate, ¿vale? ¿A qué se refiere el histórico? Si tú reportaste utilidades retenidas a X tipo de cambio, esas no se mueven. Las vuelves a reportar a ese tipo de cambio. Entonces, utilizamos el Historic Exchange Rate, ¿vale? Uy, este es con E. Oye, ¿qué otras cuentas utilizan eso? Lo que les acabo de decir, el activo fijo. El activo fijo. ¿Por qué el activo fijo? Porque si estamos cambiando el valor, para empezar, imagínense, $1,000,000 de un edificio, me vas a estar moviendo el valor original del edificio cuando yo ya sabía que valía $1,000,000.
Y además, en el ejercicio de la depreciación, pues se te va a mover todo el cálculo, porque estás moviendo constantemente el valor original. No vas a llegar a cero cuando termine el plazo de la depreciación. O te pasaste o te faltó, ¿vale? Ahora, a este tipo de cuentas, para que las tengan, sepan identificarlas de manera más fácil, se les llaman cuentas no monetarias. Cuando hablamos de una cuenta monetaria, por eso vienen aquí, no monetaria y monetaria, hablamos de cuentas que son fácilmente convertibles en efectivo. Ejemplo, bancos, pues es una cuenta monetaria. Para todas aquellas cuentas que sean monetarias, vamos a utilizar el tipo de cambio monetario, perdón, de valor de mercado. ¿A qué se refieren? Oye, pues bancos, ¿a cuánto podrías cambiar en dólares tus bancos el día de hoy? Ah, pues el tipo de cambio de cierre de hoy. Tipo de cambio de cierre, tipo de cambio de hoy, tipo de cambio de valor de mercado. ¿Por qué? Porque estamos reflejando lo más cercano a la realidad. Si hoy cobrara mis cuentas por cobrar, mis clientes, pues yo estaría cobrando lo más cercano al tipo de cambio real. ¿Están de acuerdo? Pues sí. Recuerden, estamos pasando de pesos a dólares. ¿Cómo se pasa de pesos a dólares? Dividiendo, dividiendo, ¿no? En caso contrario sería multiplicando, nada más para que lo consideren. Y entonces, tenemos suppliers. Vamos a ver, estamos haciendo bien la cuenta, excelente. Y por último, tenemos estas cuentas que dicen ventas, cost of sales, descuentos sobre ventas, gastos operativos. ¿Esto qué son? ¿Estas cuentas qué son? Son... O sea, ¿cómo que qué son? ¿De qué estado financiero son? Pues de ventas. El O estado de sea... resultados, el income statement, Ah, o sea, que sí. era lo que habíamos platicado ahorita. Si tú vendes todos los días, pues ¿qué tipo de cambio le vas a asignar? Ya tenemos un tipo de cambio de cierre. Ejemplo, repórtame tus saldo en bancos el 28 de febrero o al cierre de mes. ¿A qué tipo de cambio? Ah, los vas a dividir los bancos y las cuentas monetarias, ah, pues al del 28 de febrero, porque es lo más cercano a la realidad, al valor de mercado. Si él cerrara la empresa, esto es lo que cobraría y lo que tendría en bancos, ¿vale? Ahora, para reportarme a mí el estado de resultados, las operaciones del estado de resultados, pues lo más cercano a la realidad sería lo que comentaste, un promedio. ¿Por qué? Porque pues, mis ventas fueron durante todo el mes y utilicé diferentes tipos de cambio. ¿Qué voy a hacer? Pues promedia los tipos de cambio de todo el mes. Un promedio, lo sacas de Banco de México, de donde quieras, ¿no? Y eso que la base, las IFRS no nos especifican qué base debes de tomar. Ellos hablan de un tipo de cambio razonable. ¿Qué sería un tipo de cambio razonable? Ah, pues el que te ofrece tu banco. Eso es un tipo de cambio razonable. ¿Hay manera de que me lo puedas comprobar y transparentar? Sí, yo le puedo pedir los tipos de cambio a mi banco, los que utilizo cada día, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues dividimos este entre el tipo de cambio promedio. Acuérdense, ¿cómo se obtiene el tipo de cambio promedio? Dividiendo los tipos de cambio pues, que utilizaste durante todo el mes, ¿vale? Es el promedio de todo el mes. Perfecto, chicos, ya llegamos hasta aquí. Ahora, explíquenme, si tenemos una balanza que en su comprobación da cero, si estamos utilizando tres tipos de cambio en lugar de uno,
aunque esté cuadrada, si lo vamos a convertir dividiéndolos entre tres valores diferentes, ¿qué le va a pasar a la balanza? Pues se va a cambiar de un lado, ¿no? ¿Se va a qué? O sea, como a ir de un lado. Quiere decir que vamos a tener una diferencia de un lado o del otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues estás utilizando diferentes tipos de cambio. A esta diferencia lo que le vamos a hacer, y esto solamente pasa en los reportes financieros, esto no pasa en el sistema contable. El sistema contable no te va a hacer esto. Ningún sistema contable te hace esto, ¿vale? Ejemplo, esto no se mete en el sistema contable. ¿Vieron cómo cuadré la balanza? Le metí un ajuste que se llama CTA, que se llama Currency Translation Adjustment, CTA, ¿ok? Que en A ver, este pero caso, en ese caso, ¿qué se supone que haría ese ajuste? esto lo van a hacer al momento de presentar el reporte financiero. Esto se va a meter en una cuenta del estado de resultados. Ahora, si estamos hablando de un ajuste de -11 negativo, como se muestra en este ejercicio, los ajustes contables en el estado de resultados negativos, ¿qué son? ¿Ingresos o gastos? Si son negativos, son ingresos. Exactamente. Aquí está ventas, como las ventas son ingresos. Los ingresos son negativos. Ve el CTA. Entonces quiere decir que tuve una pérdida o ganancia cambiaria. Ganancia. Es una ganancia. Aquí tuviste una ganancia. Oye, profe, pero no nada más es un ajuste para cuadrar la balanza y que ahora sí el balance general nos cuadre y el estado de resultados nos cuadre. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué tenemos este diferencial? ¿De dónde están haciendo? Pues porque la realidad es que no quiero mover las cuentas históricas. Ahí es normalmente donde sale la mayor parte del impacto, pero también hay un diferencial por el manejo de income statement, ¿vale? Pero imagínense, si nosotros hiciéramos todo a tipo de cambio, bueno, ahorita no nos va a marcar, sí nos va a marcar mucha diferencia. Ah, no, no, sí, miren, sí nos va a marcar menos diferencia, chéquense. Voy a ponerle todos como si fueran cuentas monetarias. Espérenme. Ah, es que sí hay mucho diferencial entre las cuentas históricas. Ahí sí. O sea, imagínense, nosotros estamos reportando cuentas históricas que estaban a un tipo de cambio del 15. Eso es lo que está causando la mayoría del diferencial del CTA. Oye, profe, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que administrar estas cuentas históricas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tienes utilidades retenidas aquí. Evalúa si te conviene pagarlas. Evalúa si le metes alguna cobertura de tipo de cambio. Oye, profe, no, me está pegando muchísimo el tipo de cambio del valor del edificio. Véndelo. ¿Me explico? Porque hay que analizar este tipo de cuestiones. O sea, me está preguntando por qué hay que analizarlo. No, le estoy preguntando si me expliqué de la importancia de este CTA Ah, pues sí, y de esta traducción, sí. ¿vale? Que no nada más es un ajuste para cuadrar la balanza y que yo pueda reportar un balance general cuadrado. No, sí es un impacto financiero. En este punto ganaste. ¿Por qué estás ganando?
porque tienes un activo que estaba a 15 y ahorita se te fue a 18 el tipo de cambio. Entonces, si era $1,000,000, el valor original de ese edificio, pues ya lo vendes por más, ¿no? Por más pesos. Sí, ¿Capish? obvio. Sí, obvio. Y lo mismo con las utilidades retenidas. En este caso, si estás ganando. En este caso, si estás ganando. Las utilidades retenidas, ¿por qué? Porque las reportaste a 15 y ahorita las tienes valuadas a 18. ¿Qué pasaría caso contrario? Pues vamos al tipo de cambio histórico. Perdón, el tipo de cambio de cierre. Pa, pa, pa. Un segundito. Aquí también te marcó una ganancia. Oye, ¿por qué la ganancia? Por el monto de ventas es muy relevante a cuánto están valuadas cuando deberían de ser a 19. Ah, no, perdón, sí es una pérdida. Sí es una pérdida, perdón. Ya decía yo, se me hace raro. Es que, ¿ya vieron cómo se cuadra? Primero se hace Ah, primero la se convierte, ¿no? sumatoria. Ajá, primero se convierte. Luego se hace la sumatoria. Y por último se cuadra. Obviamente, si tienes una sumatoria que dice -80, lo cuadras con un 80 positivo. Y aquí sí es una pérdida. Sí, porque es positivo y lo positivo es pérdida, ¿no? Es una pérdida. O sea, en este caso, al cambiar a dólares perdimos dinero. Totalmente. Ok, ok. Pero a ver, ojo, fue porque estamos utilizando el tipo de cambio de valor de mercado y nuestras operaciones están a un average de 18, ¿vale? Pero no utilizamos el histórico para las cuentas no monetarias. Ahora, ya vamos a regresarlo a la normalidad. Vamos a utilizar el de las cuentas no monetarias y vean el impacto, ¿vale? Regresamos a los -11. Entonces, exactamente el chiste es que ustedes comprendan de dónde se origina el CTA para que ustedes puedan administrar sobre todo estas cuentas. Porque ustedes tienen poco control sobre el valor de mercado, o sea, estas es muy complicado administrarlas. O sea, me refiero a tienen que hacer o administrarlas con lo que vimos la clase pasada, sacar su diagnóstico de exposición cambiaria y ver cómo lo vamos a cubrir las cuentas monetarias. Oye, ¿y cómo sabemos las cuentas no monetarias? Dependiendo de lo que esté pasando, vamos a ver, por ejemplo, lo que les expliqué. Oye, es que las utilidades retenidas se están depreciando. O sea, se está depreciando el peso, pues, el peso, pero tú las debes en dólares, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a administrar? Oye, págalas ahorita. No tengas utilidades retenidas ahorita. O nos conviene quedarnos con más utilidades retenidas. Estamos generándole una ganancia a la empresa cambiaria por no pagarle al socio. Oye, ¿y qué onda con el edificio? Hay que administrar el valor original del edificio. Oye, me costó $1,000,000 el edificio. Perfecto. ¿A cuánto lo compré ese edificio? A 15. Ah, y ahorita lo puedo vender por $1,000,000. ¿A cuánto lo vas a vender? A 18. Ah, bendito.
Bendito sea. Oye, se está apreciando el peso. ¿Qué vamos a hacer con el edificio? Está bajando de valor. Véndelo. Que no me cause un impacto financiero. O mételo a una cobertura. ¿Vale? Dicho esto, chicos, hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? No, hasta el momento no. O sea, pues tiene lógica, no está tan complicado. Solo que al final, bueno, al principio sí me había trabado con lo del ajuste, pero pues tiene sentido para saber si ganamos o perdimos. Y sobre todo que vean la importancia, como les dije, la realidad es que ustedes no van a hacer esta traducción, pero sí le van a poder pedir al contador, oye, mándame tu ejercicio, ¿cuánto va a ser de CTA? ¿Qué te está afectando para ese impacto? No, pues que los edificios, no que las utilidades que estamos reportando. ¿Qué podemos hacer para disminuir cualquier impacto negativo derivado de un CTA, de un ajuste de traducción? Porque al final esos sí van al estado de resultados. No se presenta a nivel de utilidades netas, ¿no? El estado de resultados es ingresos menos costos, gross profit, expenses, operating profit, bla, bla, bla. Net income, llegan hasta el net income y abajito de eso hay algo que se llama Other Comprehensive Income. Déjenme se los muestro. Denme un segundito, no se los quiero mostrar por aquí. Estamos aquí en Microsoft. Tenemos income statements and supplementary data. Revenue, cost of revenue, gross margin, operating income, sus gastos, net income, ¿vale? No va a aparecer aquí. Sin embargo, no porque no aparezca aquí, no quiere decir que lo de acá abajo, Comprehensive Income Statements, no sea verídico. También se tiene que administrar, también tiene un impacto financiero. Ejemplo, aquí ellos, este es Microsoft, Informe Anual 2025. Miren, derivados. Ellos sí usan derivados para sus coberturas. Aquí está el impacto del uso de sus derivados. Bendito sea. Oye, aquí ganan, creo que aquí están ganando, ¿eh? Y aquí perdieron. No importa, si se dan cuenta, el impacto financiero es mínimo. Aquí ganaron y aquí perdieron. Bellísimo. Pero quiere decir que están utilizando bien sus coberturas. Esto ya lo veremos más adelante, este impacto, lo veremos más adelante. Esto tiene que ver con la consolidación, que es el siguiente proceso, es todo lo que viene en su segundo periodo, en su segundo parcial, es de pura consolidación. Y de hecho su Capstone Project es consolidar, ¿vale? Ya me preocupé. No se preocupen, todavía no lo han visto. Mira, si ahorita te están quedando claras las cosas, así va a ser con la consolidación. Translation Adjustments and Others. Esto, miren, chéquense. Y si se dan cuenta, aquí sí tenemos impactos importantes. ¿Vale? Aquí ganaron, aquí perdieron. Aquí habría que ver qué pasó como inversionista. Ok, ¿qué hicimos para dejar de perder esto? Porque estamos aquí en millones de dólares, 674 millones de dólares de un CTA.
que nos paguen 10%, ¿no? Por administrarlo, de todo lo que les ahorremos. Ya, miren, ya con eso pagaron su carrera. A ver, comprehensive income y el resultado. Esto es el resultado verdadero de sus utilidades. ¿Vale? Esto es lo que ustedes están aprendiendo. Esto ya lo habían aprendido en semestres pasados. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? Pero la neta no, pero siento que sí me voy a trabar en la que sigue, así que ahí vamos. Vamos paso por paso. De todas maneras, como bien saben, tenemos la grabación. El CTA viene en el quiz para que lo puedan practicar las veces que sean necesarias para que lo comprendan. Ok, Si tienen dudas, ya saben, chicos, me pueden buscar. Les agradezco mucho su atención y les deseo un gran fin de semana. Nos vemos ganas, la pro. próxima semana. Pero ya díganos la neta, ¿qué va a ser mañana?